hemos recibido apoyo, cariño, y del cual estoy muy agradecido al Señor. Estamos muy agradecidos por todo lo que la iglesia ha hecho por nuestra familia. Están en nuestro corazón y en nuestras oraciones y están en nuestro amor. Así que damos gracias a Dios por eso, por cada presente en esta noche. Voy a tratar de hacerme entender, y es mi oración al Señor que pueda comunicar a ustedes lo que ustedes pueden llevar en su corazón según la voluntad de Dios. Como la mayoría de los que están aquí ya nos conocen, nos conocen. Aquí está mi esposa, Rosa. ¿Dónde anda mi esposa? Está en el jardín, no vino conmigo hoy. Muy bien, está también nuestro yerno y nuestra hija Esther, y bueno, y los otros conocidos que ya son miembros de la iglesia. Así que gracias al Señor por todo esto. Como decía, pues como ya me conocen, Pastor Antonio Liscano, estamos en Venezuela, específicamente en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, que ya sabemos que limita con el norte de Brasil. Allí estamos trabajando en la iglesia bautista Bethesda en Puerto Ordaz. De allí el Señor nos ha permitido trabajar en otros lugares, fundar otras congregaciones en la trayectoria de 30 años, y es nuestro deseo seguir adelante. Además del ministerio en la iglesia local, seguir fundando iglesia. Creo que hemos como iglesia nacido con esa idea de fundar iglesias, y ha sido nuestras oraciones por todo este tiempo, esta trayectoria de más de 30 años. También hemos traído una información de la iglesia, no sé si es para ahora o para después, ¿no? Seu amor.
es la iglesia de donde soy pastor por estos 31 años. Lo siguiente es en uno de los lugares donde Dios nos dio la oportunidad hace unos años para fundar una congregación, donde dice Iglesia Bethesda también. Es un pueblo relativamente pequeño. Allí hicimos un trabajo, pero la iglesia, la verdad, que sufrió un revés bastante fuerte, porque la persona que estaba encargado de la iglesia permitió la entrada, pues, de personas, vamos a decir, con creencias y prácticas pentecostales, y cuando nos dimos cuenta y supimos del asunto, la verdad es que fue una situación por la cual estuvimos pidiendo oración hace 2 años cuando vinimos. Lo que decidimos fue orar para que Dios sacara a estas personas de la iglesia. Pues así fue. El hermano que estaba encargado me llamó para entregar a la iglesia. Hemos recomenzado un trabajo en ese lugar y estamos trabajando especialmente con niños. En la ocasión pasada dimos a ustedes en la información la escuela bíblica de vacaciones que tuvimos, unos 75 niños aproximadamente, de los cuales perseveran reuniéndose con nosotros unos 45, 50 niños de ellos. Ahora, pedimos oración por ellos, porque muchos de ellos vienen de hogares de los pentecostales. Y es una lucha, porque los padres se oponen a que muchos de ellos ponen trabas para que se reúnan, pero ellos tienen un entusiasmo bárbaro y están allí comprometidos en cada actividad. Tenemos actividad con ellos a los días jueves, que viene siendo aquí quinta-feira. A los jueves salimos en la mañana, como ustedes ven, el microbús les decimos allá, unos 18 a 20 hermanos adultos y unos 3 niños que son de los hermanos que van con nosotros. Vamos a trabajar, trabajamos todo el día, teniendo la actividad en la tarde, allí a las 3 de la tarde, de 3 a 6, y a la vez también la actividad con los hermanos mayores que quedaron en la congregación. El día domingo salimos al mediodía de la escuela dominical en la iglesia y salimos para llegar allá. Son 2 horas y media en el transporte, 2 horas y media, para tener la actividad con los niños y también con los adultos. Estamos regresando a casa 10:30, 11 de la noche. Así que, pero es alentador, hermanos, porque estamos trabajando con una nueva generación. Y eso es lo que nos anima, una nueva generación en ese lugar. Un pueblo que ha sido muy maltratado por las drogas, por los vicios y muchas cosas han hecho mucho daño en ese pueblo, pero hay una nueva generación que se está levantando en ese lugar. Pedimos oración por los hermanos que van con nosotros al trabajo. Son padres de familia, tienen sus responsabilidades, tienen sus trabajos. El otro hermano de los 2 motoristas, como ustedes vieron allí, uno ustedes lo conocen y el otro es un hermano que tiene su propio camión y él hace viajes muy largos en el país y él va, trabaja y viene, y a los domingos va conduciendo para ayudarme en el trabajo. Su familia está integrada también en el ministerio en ese lugar. Pedimos sus oraciones por el hermano Julián, ¿sí? El hermano Julián. Él hace un trabajo, creo que es parecido al que hace el hermano que tuvo la dirección de los cantos esta mañana, ¿no? Así que la familia le dicen el Julián de Bethesda, porque él hace un trabajo parecido con los adolescentes. Ha sido su trabajo, él ama ese trabajo con los niños, con los adolescentes.
Ya tenemos bastante años trabajando juntos y ha sido un trabajo que Dios lo guarde, Dios le guíe. Pedimos sus oraciones por él y por su familia. Así que, mis queridos hermanos, allí estamos trabajando. También tenemos el ministerio con niños en la iglesia, que fue lo que vieron primeramente, el primer grupo de niños que estamos trabajando con ellos también, teniendo actividades a los sábados, desde 9 de la mañana hasta el mediodía, y también a los domingos en la iglesia con ellos. Pedimos sus oraciones también por ellos. Motivos de oración, queridos hermanos. Le pedimos oraciones por transporte. Cuando se trata del transporte, acá el contexto es diferente. Le digo esto, en la iglesia tenemos 3 vehículos, 3 autos. 3 autos que son con los que ayudamos a hermanos a llegar a la iglesia, entre ellos el microbús. Es insuficiente. Por el tamaño del microbús son 20 personas que van sentados. Hay hermanos que ayudamos, hacemos un recorrido para llegar a la iglesia, pero al salir a los domingos no podemos hacer el mismo recorrido, vamos dejando en el camino a los que podemos, pero otros no podemos ayudarle para volver a casa, ya que el transporte es un poco más difícil. Así que pedimos sus oraciones. Estamos orando por un microbús más por ahora, para ayudarnos con el ministerio, tanto en la iglesia como también donde vamos a otros lugares, porque mediante Dios queremos ir como Dios nos vaya permitiendo avanzar en el ministerio de fundación de iglesia. Pedimos sus oraciones por sustento para el hermano Julián, ya que él trabaja casi a tiempo completo con el ministerio. Él está encargado de la iglesia mientras yo estoy aquí. Está encargado tanto allá en la iglesia Bethesda como en la otra Bethesda. Así que el trabajo es duro, el trabajo es arduo. También vieron una foto allí de un hermano Juan Liscano, uno que pareciera que fuera yo, pero no, lo vieron en la foto, ¿no? Con su familia, con sus 2 hijos. El hermano Juan Liscano, él está encargado de una congregación que fundamos también hace unos años. Él está pastoreando esa congregación, se llama Santa Rosa el lugar. Pedimos sus oraciones por él, por su salud, su familia y sustento también por él. Así que, mis queridos hermanos, pedimos sus oraciones y agradecemos a ustedes por el involucramiento con nosotros en el ministerio allá en esa parte de Venezuela. Agradecemos altamente a ustedes por su participación en oración y como también lo hacen en el aspecto financiero. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, después podemos responderlo personalmente. Gracias, hermanos. Gracias. Les invito en este momento, hermanos, para orar al Señor, para continuar en la siguiente parte. Oremos, hermanos. Soberano Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Señor, una vez más te ruego que tú suplas las deficiencias, mis deficiencias, que tú me des las palabras necesarias, las palabras comprensibles, para que tú bendigas, nos bendigas a cada uno de nosotros en esta noche de una manera especial. Gracias, Señor. Me encomiendo en tus manos y también este hermoso grupo de hermanos presentes. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El primer domingo que estuve aquí hace 2 semanas, ¿no? En el primer domingo, cuando estuve en la escuela dominical, el hermano Alex estaba hablando basándose en 1 Corintios 15. Y yo le dije a Daniel
Justamente yo he pensado en ese pasaje. ¿Ok? En la mañana de hoy, el hermano sigue avanzando en el estudio. Gracias, hermano. Gracias. Y entonces me hizo recordar algo. Se cuenta que en un evento especial donde habían varios predicadores, estaba un predicador joven al lado de uno mayor. Estaban esperando su turno porque eran varias predicaciones, una detrás de otra. Y cuando el joven comenzó a buscar su bosquejo en su Biblia, lo buscó y le dice al pastor mayor que está al lado, le dice: pastor, se me quedó mi bosquejo en la casa y ya tengo que pasar a predicar. Y el pastor mayor le dice: bueno, hijo, pasa adelante, el Señor va a poner en tu corazón lo que vas a predicar. Él miró hacia abajo y miró un papel. Lo tomó y vio que era un bosquejo. Lo tomó y cuando le dijeron, él pasó con el papel, el bosquejo. Bueno, gracias, Señor, por el bosquejo. Él predicó y comenzó a predicar. Y el pastor mayor, cuando le escuchó, dijo: pero ese es mi bosquejo. Y comenzó a buscarlo, no lo encontró. Es mi bosquejo, decía. Cuando el joven se baja, el pastor le dice: hijo, has tomado mi bosquejo, ese era mi predicación. Y el joven le dijo: pasa, hermano, que el Señor pondrá en su corazón algo para bueno, mis queridos hermanos míos, comienzo esta parte con una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio a alguien? Permítame repetir la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio a alguien? Algunos o muchos creyentes se esfuerzan para dar testimonio con bastante regularidad acerca de su fe en Cristo, y lo hacen con un compromiso decidido. Es un compromiso de vida el hecho de compartir el Evangelio con otras personas. Pero tristemente sabemos que no es la experiencia de todos los creyentes. Muchos creyentes no comparten su fe en Cristo, no predican el Evangelio, y eso por muchas razones. ¿Cuáles serían algunas de las razones por las cuales creyentes no predican su fe? Mejor dicho, no predican el Evangelio, no lo comparten con otros. Entre muchas razones podría ser que de alguna manera el creyente se olvida de los fundamentos del Evangelio y del compromiso que tiene el creyente con la predicación del Evangelio. Se cree que muchos creyentes, después de 5 años de ser creyentes, van dejando de predicar el Evangelio, y a cierto tiempo ya no predican el Evangelio, ya no comparten con ninguna persona. Es la experiencia de muchos, triste experiencia. Pero también podríamos pensar en otras razones. ¿Cuáles serían esas otras razones? Los creyentes muchas veces se van haciendo las verdades del Evangelio, se van haciendo tan familiares para ellos, porque lo escuchan vez tras vez, y de alguna manera su corazón se vuelve insensible ante esas verdades y comienzan a llevar una vida religiosa, simplemente lo que podríamos llamar una vida atea religiosa. ¿Por qué atea religiosa?
porque dicen creer algo que en verdad no lo creen. Como dice Santiago a sus lectores en la carta de Santiago, cuando dice, tú dices tal cosa, pero tal cosa, tú dices tal cosa, tú crees que eres creyente, tú dices que eres creyente. Esa es otra de las razones, hermano. Se hace tan familiar, se vuelve el oído tan insensible, que al escuchar esas verdades no tocan las fibras de su corazón, no tocan las fibras de su fe. Y de alguna manera, hermanos, nos hacemos o se hacen insensibles a la realidad que vive el mundo alrededor, hermano. Hermanos, lo que pretendo compartir con ustedes en este momento, en este espacio de tiempo, lo he titulado Testigo de la Resurrección de Cristo. Testigo de la Resurrección de Cristo. Y para esto les invito para ir en nuestra Biblia a 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 7. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 7. Les invito para leer este pasaje que dice de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Como podemos notar y hemos estado escuchando, el tema de este pasaje es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Hermanos, y entendiendo el tema de este pasaje, pongo delante de ustedes esta idea. Porque Cristo resucitó, tú debes predicar el Evangelio. Esa afirmación es para conmigo también. No es para con usted solamente. Pero lo digo de esta manera. Porque Cristo resucitó, tú debes predicar el Evangelio. ¿Y por qué el Evangelio? ¿Por qué el Evangelio, hermano? De acuerdo a nuestro texto presente, hermano, hermana, tú debes predicar el Evangelio por las razones siguientes. Primeramente, el Evangelio da la garantía confiable de la resurrección de Cristo. El Evangelio da la garantía confiable de la resurrección de Cristo. En el versículo 1 hemos leído lo siguiente. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. El Evangelio que os he predicado. Ahora, hermanos, pensando en esto, que el Evangelio da la garantía confiable de la resurrección de Cristo, vemos que la confianza de esta garantía está en la procedencia del Evangelio. En la procedencia del Evangelio.
Y nos preguntamos, ¿de dónde procede el Evangelio? Vimos que Pablo dice allí, el Evangelio que os he predicado. El Evangelio que os he predicado. Ahora dice también en el versículo 3 de ese mismo pasaje, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo que asimismo recibí. ¿De dónde lo recibió el apóstol Pablo? ¿De dónde lo recibió? Ahora, hermanos míos, el Evangelio que os he predicado. Haciendo un recordatorio de la historia, el apóstol Pablo, según vemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, el apóstol Pablo llega a la ciudad de Corinto y dice allí que él llegó predicando el Evangelio, predicó el Evangelio, ganó personas para Cristo y estuvo allí por 1 año y 6 meses enseñando a los hermanos. O sea que habían escuchado el mensaje del Evangelio por boca del apóstol Pablo. Y cuando él dice pues que el Evangelio que os he predicado. Ahora, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo consideró necesario, aún con todo esto, el apóstol Pablo consideró necesario declararles o recordarles a ellos, a los corintios, los fundamentos mismos del Evangelio. Porque parece, hermanos, que sí, hermanos, estaban perseverando en ello. Pero Pablo hace la pregunta, ¿o es que lo han olvidado? Es probable que muchos lo hayan olvidado, hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, sin duda él había dado testimonio de la manera como él había recibido el Evangelio. Y cuando digo cómo él había recibido el Evangelio, me refiero cómo él recibió el mensaje del Evangelio. Cómo él lo recibió, hermano. ¿Y de quién él lo recibió? Si hacemos una comparación, una correlación, una comparación con lo que él dice en el capítulo 11, versículo 23, a los mismos hermanos en Corintios, cuando él les dice así, en el 11, 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahora, si nosotros vemos lo que él dice a los Gálatas también en el capítulo 1, versículos 11 y 12, a los Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12, él dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿De dónde procede entonces el mensaje del Evangelio? ¿De dónde procede el Evangelio? También vemos en el libro de Romanos cuando Pablo dice que fue apartado por Dios para el Evangelio, fue apartado para predicar el Evangelio de Dios. Ahí en el capítulo 1, versículo 1, dice que él fue apartado para el Evangelio de Dios. Entonces podemos ver, queridos hermanos, que el Evangelio es de origen divino. No procede de ningún hombre, no procede de filosofía ni de pensamientos humanos. Entonces, ¿cuál es la idea, mis queridos hermanos? La idea es que nosotros, tú y yo, podemos predicar el Evangelio con toda seguridad, que no estamos predicando un mensaje que va a cambiar en el día de mañana. No estamos predicando un mensaje que va a fallar a los hombres en su objetivo, en su propósito. Podemos predicar, tú puedes predicar, yo puedo predicar el Evangelio con toda seguridad. No es mi mensaje, no es el mensaje ni siquiera de Pablo, no era el mensaje de ninguno de los apóstoles, no es el mensaje de ningún pensador en este mundo, en el trayecto de la historia. El Evangelio tiene origen divino. Los apóstoles lo aprendieron por andar con el Señor. Los que escribieron después los evangelios, como conocemos. Pero dice Pablo que él lo recibió por revelación de Jesucristo. Entonces, tiene el mismo origen. Entonces vemos que la confianza de la garantía del evangelio está en su procedencia. Es de origen divino.
Pero también, hermanos, la confianza de esta garantía está en el propósito del Evangelio. ¿Cuál es el propósito del Evangelio, hermano? ¿Cuál es el propósito? El Evangelio es la única base para salvación, como lo sabemos. La única base para salvación. Es la única base para la fe cristiana, para salvación, el Evangelio. Pablo se pregunta, como lo leemos así, si ellos lo habían olvidado o si realmente nunca lo habían creído. Si lo habían olvidado, si no lo habían creído, mis queridos hermanos, ¿en qué se basaba la firmeza de su fe? ¿En qué se basaba la firmeza de su fe? ¿Cómo iban a dar testimonio de su fe, mis queridos hermanos? Pongo un ejemplo. En una ocasión llegaron a mi casa unas personas que vendían utensilios de cocina. Y ellos estaban promocionando decimos allá, un juego de ollas de diferentes tamaños, algo que era un prodigio. ¿Prodigio? Sí. Y las personas que estaban allí era una pareja, un matrimonio, y otras jóvenes estaban hablando, pero yo estaba escuchando como si era mentira lo que me estaban diciendo. Yo escuché la charla y al final le dije: no estoy interesado, le di las gracias, no estoy interesado, porque vi que ellos no estaban seguros de lo que estaban promocionando, de lo que estaban haciendo. Pero pasaron pocos días y fueron otras personas de la misma empresa, nos compartieron acerca de esas ollas, y yo quedé tan impresionado por la seguridad de ellos que me endeudé con un juego de ollas. Vi tanta seguridad en ellos y ciertamente tenían razón. Pero aquellos parece que estaban promocionando una mentira, ni ellos mismos la creían. Ahora, si un creyente ha olvidado las bases del Evangelio, o si no cree las bases del Evangelio, ¿con qué seguridad va a compartir el Evangelio? ¿Con qué seguridad va a mostrar a otros que el Evangelio es real? ¿Con cuál seguridad? Mis queridos hermanos, entonces, usted y yo debemos estar persuadidos por la palabra de Dios y por la fe. Mis queridos hermanos, debemos estar persuadidos que el Evangelio da las garantías de la resurrección de Cristo. No estamos predicando entonces una falacia. ¿Falacia? No estamos predicando algo del cual podemos estar inseguros o tenemos que estar inseguros. Algo que va a cambiar en el día de mañana. Una cosa que a mí me sorprende de los llamados testigos de Jehová. Yo recibí clase de testigos de Jehová cuando no era creyente, por supuesto. Y ellos me enseñaron muchísimas cosas. Yo compré revistas y tenía muchas revistas. Ahora me sorprende cómo ellos han cambiado en su mensaje. Van cambiando. Claro está, van cambiando la carnada, pero no cambian el anzuelo. ¿Me explico en eso? Es como el pescador que tira la carnada, bueno, allá le decimos lombrices, no sé cómo que le dicen aquí, lo que se pone en el anzuelo, pero cuando ya la carnada no surte tanto efecto, cambiamos la carnada, pero no cambiamos el anzuelo. Ellos cambian la carnada, pero no el anzuelo. Quiero decir con esto, hermanos, que su mensaje es cambiante, porque está basado en pensamientos de hombres, pero no así con el Evangelio verdadero, mis queridos hermanos, no así con el Evangelio verdadero. En segundo lugar, hermanos, el Evangelio da las bases comprobables de la resurrección. Da las bases comprobables. No estamos predicando, cuando usted predica el Evangelio, cuando yo predico el Evangelio, no estamos predicando algo, hermanos, que está en el vacío. No nos estamos basando en algo que no tengamos las pruebas contundentes, hermanos. Las pruebas contundentes. El Evangelio da las bases comprobables de la resurrección. Uno, la base comprobable de las Escrituras.
como dice aquí en los versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Es la base confiable, la base probable de las Escrituras proféticas. Llama la atención la repetición del apóstol cuando dice conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo ya había sido anunciada por los profetas. Ahora, mis queridos hermanos, estas son verdades conocidas por todos ustedes y son conocidas por mí. Yo no estoy creyendo aquí que usted no las conoce o que primera vez que la escucha, así como yo no es primera vez que yo la escucho. Ahora corremos un riesgo y volvemos a lo anterior. También los corintios lo habían escuchado. También los corintios tenían conocimiento de ello. Pero por algo parecía, entre ellos, muchos que la habían olvidado o que no la habían creído. Ahora, mis queridos hermanos, estos acontecimientos, murió, fue sepultado y resucitó. Estos son acontecimientos reales cumplidos en el Cristo de Dios. Cumplidos en el Cristo de Dios, que fueron divinamente anunciados con muchísima anticipación desde tiempos atrás, cuando dice conforme a las Escrituras, hablando de las profecías. Ahora, estos acontecimientos recientemente se habían cumplido, y esto es lo que ocurrió: muerte, sepultura y resurrección. ¿Y por qué y para qué? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados, hermanos. El hecho de que fue sepultado y que no resucitó sino hasta el tercer día, esto enfatiza la realidad de la muerte de Cristo. Esto echa por tierra la teoría del desmayo o de cualquier otra cosa. Resucitó. Hablando de lo que aprendí, no había pensado, no tenía esto en mente, pero de lo que aprendí con los llamados testigos de Jehová. En mi tiempo yo aprendí, en cuanto a la sepultura de Cristo, ellos decían en aquel entonces que Cristo había sido puesto en la tumba y se había disuelto en gases, negaban la resurrección. Pero ahora ellos hablan de la resurrección. Vi un folleto que ayer estaban repartiendo por aquí en esta zona y llegaron unos muchachos allá y están hablando entonces de la celebración de la muerte de Jesús, para hablar de la resurrección de Jesús. Pero hace pocos años, hermanos, no creían en la resurrección. Jesús se había disuelto en gases, no había resucitado. ¿Ve cómo cambian los mensajes de los hombres? Pero cuando predicamos el evangelio verdadero, el evangelio genuino, de acuerdo a como Pablo lo explica y lo predicaba y es predicado en las Escrituras, no es un mensaje que cambia, que va cambiando según las modas, según los pareceres de los hombres. Entonces volvemos, mis queridos hermanos. Decía pues que esto enfatiza la realidad de la muerte de Cristo, que resucitó conforme a las Escrituras, de acuerdo a los hechos. Podríamos citar en este momento un hecho muy conocido por nosotros. El profeta Isaías, capítulo 53, versículos 10 al 2. Sabemos que Isaías escribió a unos 700 años antes de la venida de Cristo, ¿no? 700 y más o por allí antes de la venida de Cristo. Y allí en el capítulo 53, un capítulo bien conocido por nosotros, pero vale la pena volver nuestra mirada, hermanos, sobre ello. Como yo le digo a los hermanos, les digo allá, mirar la palabra de Dios y volverla a creer nunca nos hará mal, pero siempre nos hará bien. Siempre nos hará bien. En el capítulo 53 de Isaías, como ya lo conocemos, vemos allí los versículos 10 al 12. 53, 10 al 12. ¿Qué dice allí? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Quiero decir allí, habla de la muerte y resurrección. En el versículo 8 dice, cortado de la tierra de los vivientes. Habla de muerte, cortado de la tierra de los vivientes. Versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura. Versículo 10, cuando haya puesto su vida. Y luego dice en el versículo 11, verá el fruto de su aflicción y yo le daré parte con los grandes y con los grandes repartirá despojo. ¿Y qué si nosotros citáramos el Salmo 22? Escrito unos 1000 años aproximadamente antes de la venida de Jesucristo. Y allí se describe la muerte de un crucificado, como podríamos verlo. Se describe allí la muerte de un crucificado o los sufrimientos de un crucificado. Ciertamente, el Salmo 22 está hablando de las aflicciones de David en un momento dado de su vida. Pero Dios direccionó a David para que en su experiencia escribiera y describiera lo que es claramente, detalladamente, la muerte de un crucificado, como pudiéramos verlo en los versículos 14 al 18. Ahora, mis queridos hermanos, hemos visto entonces, tenemos que la base comprobable de las escrituras proféticas. Y además de esto también tenemos la base comprobable de los testigos presentes. Volvemos entonces a 1 Corintios capítulo 15 y vamos al versículo 5 al 7 que dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo hace una lista selectiva de las personas que vieron al Cristo resucitado, personas que estaban vivos en ese momento, y él dice a más de 500 hermanos, y muchos de ellos todavía estaban vivos. O sea, se podía corroborar, se podía autenticar que la resurrección de Jesucristo fue un hecho cierto, no fue algo que ocurrió en algún momento o que se le ocurrió a los hombres después de escribir acerca de ellos. Cuando Mahoma era un hombre que estaba andando en la tierra, a nadie se le ocurrió decir que Mahoma era un profeta, y a nadie se le ocurrió escribir todo lo que se ha escrito de Mahoma en la historia musulmana. Después de muerto, se ha considerado a Mahoma lo que ellos dicen. Así también a Budas. Buda murió como un simple hombre ya reflexionando y murió. Y después de su muerte que se ha escrito tantas cosas acerca de Budas. También allá en Venezuela tenemos una persona que ha venido luchando desde hace muchos años para que el Vaticano lo reconozca como un santo. Seguramente usted lo ha oído, José Gregorio Hernández. Y años recogiendo firmas y gente hablando y diciendo de José Gregorio. Pero ¿quién dijo algo acerca de José Gregorio antes que muriera arrollado por un vehículo en la ciudad de Caracas? Nadie había dicho eso. Era sencillamente un médico. Eso sí, un médico, buen médico. Murió arrollado por un vehículo, pero después la gente comenzó a escribir y a decir acerca de José Gregorio, y hay libros escritos acerca de él como el Santo Milagroso, lo que nunca se dijo en vida. No así, hermanos queridos, cuando hablamos de el testimonio del Evangelio acerca de la resurrección de Cristo. No así. Pablo presenta una lista selectiva, decía, de las apariciones del Señor resucitado. Menciona a Cefas, Pedro,
estaba vivo. Menciona a Jacobo, también el hermano del Señor. Menciona a Cefas, a Pedro, que era un creyente en Cristo cuando Cristo fue resucitado, crucificado. Pero también menciona a Jacobo, el hermano del Señor, que no era creyente, no creía en su hermano, que era el Cristo. Y de allí menciona, pues, se menciona a sí mismo. Y dice que más de 500 hermanos, entre ellos también mujeres. Mujeres que vieron al Señor resucitado después de su resurrección. Los apóstoles que lo vieron resucitado cuando estaban en aquel aposento, encerrados, atemorizados, y vieron al Señor. Y después apareció a otros y a otros y a otros, algo que se podía corroborar, hermanos míos. Entonces, mi querido hermano, cuando predicamos el Evangelio, no estamos hablando de una hipótesis, no estamos hablando de algo que no tiene su confirmación. Estamos hablando de algo que tiene su prueba en las Sagradas Escrituras, y allí podemos poner nuestra confianza. Como también, hermanos, apareció a muchos que podían autenticar, corroborar su resurrección. Ahora, mis queridos hermanos, decía pues que decía en este momento que tenemos el Evangelio, da las bases comprobables de la resurrección de Cristo. Pero también en tercer y último lugar, queridos hermanos, en este momento, el Evangelio demanda un compromiso personal con Cristo. No basta con saberlo, mis queridos hermanos. No basta con recitarlo. No basta con creerlo en el momento para ser salvo. Es necesario mantenerlo en el tiempo, mis queridos hermanos. Que pase el tiempo, que pase, usted y yo podamos predicar el Evangelio como una noticia nueva. Se dice de un periodista que le hizo una pregunta a una creyente, a una anciana. Él llega al lugar con el propósito como periodista de recabar noticias, una noticia especial. Y le pregunta a la señora, a la creyente, le pregunta, ¿cuál es la noticia nueva? ¿Cuál es la noticia nueva? Y dice que ella le dijo, la noticia nueva es el Evangelio. Y él le dice, señora, el Evangelio es una noticia vieja. Y le dice, se equivoca, joven. El Evangelio es noticia vieja y es noticia nueva. No estamos predicando un mensaje obsoleto. No estamos predicando un mensaje que ha pasado de moda. No estamos predicando un mensaje que ha perdido su poder, hermanos. El Evangelio demanda un compromiso personal con Cristo. Versículos 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por su gracia, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El Evangelio demanda un compromiso personal con Cristo. Demanda que tú, hermano, que yo, hermano, que tú, hermano, que has conocido a Cristo, que eres salvo, que eres salva, demanda que te considere un deudor de la gracia de Dios. Eres deudor de la gracia de Dios, demanda considerarte un deudor de la gracia de Dios. Quiero decir, no eres salvo o salva por cosa alguna con el cual hayas impresionado a Dios y Dios haya decidido entonces premiarte con la salvación. En ninguna manera, hermanos. No eres menos salvo que otro por lo que haya sido tu condición de vida. Ese es otro asunto. Que personas han conocido a Cristo como su Salvador y de alguna manera llevan el temor, el miedo, el estigma de la vida pasada.
que ellos llevaron. Hermano, hermana, eso quedó atrás. Por la gracia de Dios eres salva. Eres salvo y no debes llevar la cruz de tu pasado a cuesta sobre tus hombros. Eres producto de la gracia de Dios. Y porque eres producto de la gracia de Dios, eres deudor de la gracia de Dios. Deudor de la gracia de Dios. ¿Por qué es necesario sentirnos deudor de la gracia de Dios? ¿Por qué, mis queridos? Esto nos lleva a ser humildes. Eres lo que eres por la gracia de Dios contigo. Esto te lleva a mirar a otros con la perspectiva correcta, hermano. A mirarlos de afuera con la perspectiva correcta. A mirar a otros con la imperiosa necesidad de que ellos también experimenten la gracia divina. Porque de alguna manera, hermanos, podemos ir por este mundo con una actitud arrogante, mirando al mundo por encima de nuestros hombros, y no percibimos la carga de pecado que ellos llevan y que van rumbo a la condenación. Y pareciera que de alguna manera yo me siento un merecedor de la salvación y aquellos no la merecen. Yo la merecí. De alguna manera podría pensar o mostrar con mi actitud eso. Cuando nos sentimos deudores, como Pablo dice aquí, por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando nos sentimos deudores de la gracia de Dios, vamos a mirar a los hombres y mujeres de este mundo tal y cual como Dios nos miró a nosotros cuando andábamos también perdidos en nuestro pecado, siendo enemigos de Dios, a espaldas de Dios también, haciendo obras abominables y siendo aborrecibles también. ¿No soy merecedor de la gracia de Dios? Todo lo hemos recibido por su amor y por su gracia. Sentirnos deudor de la gracia de Dios nos lleva a mantenernos humildes, hermanos, en ese sentido. Al igual que Pablo, sencillamente, en mayor o menor medida, no era más que un pecador antagónico a los propósitos de Dios para contigo. Dios queriéndote salvar, como decía, alguien le preguntó, leía algo en algún momento que alguien le preguntó a un creyente chino y le dijo: ¿cuántas personas actuaron para tu salvación? Y él le dijo: 2. ¿Cuáles 2? El Espíritu Santo tratando de convencerme y yo huyendo de él para no creer. 2 personas actuaron, el Espíritu Santo y él, pero ganó el Espíritu Santo y por eso era salvo. Mis queridos hermanos, una de las demandas de la resurrección de Cristo es que te consideres de verdad un deudor de la gracia divina. Además de esto, también demanda convertirte en un difundidor del mensaje salvador del Evangelio. Difundidor, ¿conociste esa palabra así? Difundidor, propagador, difusor, ¿sí?, del mensaje del Evangelio. Versículo 11, como lo hemos leído: porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. No solamente Pablo predicaba el mensaje del Evangelio, los otros apóstoles predicaban el mismo mensaje, el auténtico mensaje, y los otros creyentes, los que habían creído en el Evangelio, predicaban el mismo mensaje. El mensaje auténtico del Evangelio, que consiste que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Este es el Evangelio auténtico y ha de ser predicado sin variación. Este es el único fundamento confiable de la verdadera fe que salva, la verdadera fe cristiana. Porque hoy también está en boga, está de moda predicar, hablar de cosas que no transforman la vida de nadie, reforman
transforman la vida de las personas. Si personas dejan la droga o personas son sacados de la indigencia o de esto, pero no transforman su vida para salvación. Predicando más psicología o mensajes psicológicos de superación personal que el verdadero evangelio. Y por eso cantidades de personas llegan a los lugares, perviven allí creyendo que son salvos, pero van rumbo a una condenación eterna porque nunca han oído ni se les ha predicado el verdadero evangelio, por tanto no han creído. Hermanos míos, entonces podemos concluir de esta manera. Una pregunta. ¿Eres un creyente comprometido con la predicación del evangelio? ¿Es tu compromiso con las personas que te rodean? Si eres un creyente comprometido a compartir tu fe con otras personas, hermanos, la palabra de Dios te exhorta, me exhorta para seguir adelante, para la gloria de Dios, por supuesto. Pero si has dejado de hacerlo, o si no es tu compromiso, debes asumirlo con seriedad. Debes asumirlo con seriedad. Fue el compromiso de los apóstoles. Cuando se le enfrentó para que no siguieran predicando el evangelio allá en Hechos, en el libro de los Hechos, ¿qué dijeron ellos? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No podían dejar de decir. También el apóstol Pablo, exhortando a su discípulo Timoteo, también le exhorta a dar testimonio del evangelio, del Cristo crucificado también. Le exhorta a hacerlo. Por alguna necesidad, Pablo se vio en la obligación de exhortar a Timoteo que no descuidara el ministerio en él, que no tuviera miedo de predicar o de dar testimonio de Cristo crucificado. Queridos hermanos, no hacerlo es pecado, es desobedecer al mandato expreso del Señor Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es desobedecer el mandato expreso cuando dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Para hacer discípulos tiene que haber evangelismo, predicación verdadera, para que haya conversión y para que hayan verdaderos discípulos. No puede haber discipulado si no hay conversión verdadera. No puede haber verdadero discipulado. La gente puede aprender muchas cosas, pero si no se ha convertido a Cristo por el evangelio, ¿de qué vale conocer las verdades bíblicas? ¿De qué vale conocerla si no es para salvación? Hermanos, ¿cómo convertirte en un difundidor del evangelio? En un predicador del evangelio. Primeramente, Primera de Pedro 3:15. Vamos rapidito allí. Primera de Pedro 3:15. Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor, si lo tiene en portugués allí. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Gracias, hermano. Ahora en español, el 14, hermano, el 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debes estar preparado. ¿Cómo prepararse? ¿Cómo prepararse? Escuché algo que un hermano en su enseñanza decía: he tenido 3 escuelas o 4 escuelas, y mencionó 4 iglesias. ¿Cómo vas a estar preparado, hermano, hermana, si no tienes un compromiso con tu iglesia?
si la iglesia es algo ocasional, si no tienes un interés por conocer las Escrituras, la mejor escuela es la iglesia. Es la mejor escuela. ¿Cómo va a estar preparado un creyente que es esporádico en la iglesia? Hermanos, yo le decía a mi nieto ayer que estábamos orando y poniéndole un ejemplo, perdóneme que ponga este ejemplo. Le decía a mi nieto anoche, a Kevin, hablando acerca de la importancia de venir a la iglesia con un corazón dispuesto, con un corazón deseoso. Yo le decía, hijo, yo en esta mañana estuve orando al Señor por el culto de mañana, acá en la iglesia Victoria, y yo le estaba diciendo, Señor, háblame a mí, yo quiero aprender, no solamente por la dificultad del idioma, yo quiero aprender, le decía, porque yo soy pastor, pero también soy oveja, yo necesito aprender. ¿Y dónde voy a aprender? Además de estudiar la Biblia, ¿dónde voy a aprender? En la iglesia. En la iglesia. ¿Cómo estar preparado teniendo un corazón, hermano, dispuesto para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande prueba de nuestra fe? Pero cómo también convertirte en un difundidor de las Escrituras. Ahora, hermano, estaba pensando esto. Tenemos un culto de misiones. ¿Qué relación tiene esto con misiones? Hermano, es que si Cristo no hubiera resucitado, no existieran misiones. La base de las misiones, lo que nos impulsa a las misiones, es porque Cristo resucitó. Porque si hubiera muerto, se hubiera sido sepultado y se hubiera quedado en la sepultura como Budas, como el otro, como Mahoma, como cualquier otro, no hubiera misiones, no hubiera salvación. Es la base de las misiones. Hermanos míos, hermana, cuando predicas el Evangelio en tu casa, estás haciendo misiones. Cuando predicas el Evangelio en tu casa, estás haciendo misiones. Cuando la esposa creyente predica a su esposo que no es creyente, está haciendo misiones. Cuando padres predican a sus hijos desde la niñez para que conozcan a Cristo, está haciendo misiones. Cuando traes a tus hijos a la iglesia, padre, madre, con un compromiso de que vengan a aprender la palabra de Dios, porque los niños pueden venir para tener compañerismo con los otros niños, para tener un momento agradable, pero su corazón puede irse tan vacío si no tienen el propósito de venir a aprender. Cuando enseñas a tu hijo que el venir a la iglesia es para venir a aprender, para vivir lo que aprende. Cuando guías a tu hijo, a tu hija a conocer a Cristo lo más temprano de la vida, estás haciendo misiones. Estás haciendo misiones. Cuando predicas a Cristo en tu trabajo, cuando predicas a Cristo en la calle, estás haciendo misiones. Cuando extiendes un folleto a alguien que pasa por tu lado, cuando vas a una tienda y das un folleto, cuando aprovechas la oportunidad de hablarle a alguien del Evangelio, estás haciendo misiones. Cuando aprovechas las oportunidades, y quiero poner este ejemplo, no para ponernos nosotros como ejemplo, fuimos en esta semana a uno de los parques de aquí, el parque Tanguá, ¿es así? Tanguá. Íbamos bajando allí, viene un joven que nos miró y se sonrió. Iba yo con mi esposa, la familia iba, pero él venía y entonces él nos preguntó, ¿de dónde son? Me preguntó en portugués, pero mi esposa entendió. Ella entiende más que yo. Entonces, preguntó de dónde éramos. Le dijimos que éramos venezolanos, él se alegró mucho. Conversamos allí, ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres? Nos dijo que él venía de Río de Janeiro. Pero le pregunté, ¿cómo te llamas? Me dijo, Mateo. Y le dije, Mateo,
¿sabes que tienes un nombre bíblico? Me dijo, sí. Mateo, ¿conoces a Cristo como tu Salvador? Y se quedó buscando en el aire la respuesta. No sabe. En ese momento hablamos con él acerca de su necesidad de recibir a Cristo. Estuvimos allí en pocos minutos, hablamos con él y dejamos con él la inquietud. Le dimos la dirección de la iglesia de aquí, porque damos la dirección a todo el mundo. Pero no, ese otro día se iba para Río de Janeiro. Pero dejamos con él la inquietud, la necesidad. Que él necesitaba a Cristo como su Salvador personal. Queridos hermanos, cuando predicas en la calle, cuando predicas en tu trabajo, a tu vecino, en lugar de estudio, hermanos, estás haciendo misiones. Pero algo más, cuando aportas fiel y comprometidamente, cuando aportas fiel y comprometidamente para las misiones en tu iglesia, qué privilegio, hermano, como iglesia participar en la obra que Dios está haciendo en otro lugar. Lo hemos escuchado aquí en esta noche. Cuando participas en oraciones por aquellos misioneros que están en otros lugares, para que Dios supla sus necesidades, para que Dios provea a la iglesia para ser proveedores para aquellos que están afuera, estás haciendo misiones. Cuando oras por los misioneros, cuando oras por obreros, estás haciendo misiones. Pero también cuando entregas tu vida para ir personalmente al campo misionero, estás haciendo misiones. ¿Por qué tú debes predicar el Evangelio? ¿Lo estás haciendo? ¿Cuándo fue la última vez? Recuerdo siendo un joven de 19, 20 años, conocí a unos señores que eran miembros de una iglesia bautista que quedaba cerca de la casa. Yo quería ir a cualquier otro lugar menos a una iglesia. Yo era muy conocido del hijo de ellos. Y las veces que ese anciano y esa anciana se encontraban conmigo, yo iba a su casa, no me iba a su casa sin escuchar el Evangelio. Había transcurrido la vida de ellos como creyentes, pero no habían dejado de testificar. En tus manos y en mis manos está la decisión, hermanos. Nadie la puede tomar por ti, nadie la puede tomar por mí. Ser un testigo de la resurrección de Cristo. Oramos.